¿Cómo ha cambiado la lectura con la influencia de las redes sociales y el entorno digital? Hay una frase que resume muy bien esta transformación. La gente no quiere leer, la gente quiere haber leído. La lectura se ha convertido en una especie de meta productiva, un hito que se debe cumplir y mostrar, más que una experiencia íntima y personal. En redes sociales, especialmente en comunidades como Bookstagram o Goodreads, mostrar lo que uno lee se convierte en una performance. Leer deja de ser solo un placer privado y pasa a ser un capital simbólico. La imagen que proyectamos a través de las lecturas, fotos y recomendaciones se vuelve algo visible, medible y valorado. ¿Cómo afecta esta exposición a nuestra relación con los libros? ¿Hasta qué punto leer se vuelve una actividad para mostrar y no solo para disfrutar? ¿Existe un impacto en la calidad de la experiencia lectora? ¿Cuántas veces hemos leído un libro porque realmente nos apetecía y cuántas veces lo hemos hecho por el hype de las redes sociales? Hola queridas oyentas y bienvenidas un año más, una temporada más, ¿no? Al podcast de las literatas. Bueno, pues nos volvemos a juntar y a grabar después de un largo y merecidísimo descanso este verano. Nos vamos a volver a presentar para las que todavía no nos conozcáis o por si ya nos habéis olvidado después de tantos días sin escucharnos. Yo soy Sadie y llevo la cuenta de Instagram literatur.com y la cuenta de YouTube de Literatur. Y yo soy Marta y llevo las cuentas en Instagram y de YouTube de Antigona Lectora. Hoy os traemos un episodio un poquito experiencia personal, conversación, ¿no? Como no os esperéis muchas recomendaciones de libros hoy porque venimos a hacer como un poco de terapia gratis, ¿vale? Entonces, todo este tema, ¿no? De cómo se vive la experiencia lectora en redes y, bueno, sobre todo en el sistema capitalista actual, ¿no? Es algo de lo que Marta y yo hablamos a menudo. Hemos hablado bastante de esto este verano. Otras cuentas que seguimos también es un melón que han ido abriendo y creemos pues que es un tema que da mucho de sí, que es importante planteárselo en la medida en la que nos puede afectar a un nivel personal, emocional y psicológico. Y que, tías, al final está muy bien cuestionarse, ¿no? Ya no tanto porque, o sea, qué cosas hacemos, sino por qué las hacemos también, ¿no? Que nos mueve a comportarnos de ciertas formas. Y bueno, como Marta ya ha explicado un poquito con toda esta introducción que ha preparado, queremos empezar hablando de cómo la lectura ha pasado de ser lo que era igual para la generación de nuestros abuelos y nuestros padres, ¿no? Como un pasatiempo, una forma de acceder al conocimiento, que sigue siendo eso, pero en cierto modo se ha vuelto otra actividad productiva más, ¿no? Se ha vuelto algo que es cuantificable en el número de libros que lees, el número de páginas que lees al día, es algo que forma parte como lectoras, ¿no? de nuestro día a día, los famosos retos lectores, las 15 novedades que quiero leer, y, jolín, esto que parece así muy tonto dicho, ¿no? ¿Y qué tiene de malo proponerme leer 50 libros o 100 libros al año? Me lo invento. Pues tiene ramificaciones y tiene como causas un poquito chungas si las analizamos, ¿no? Sí, o sea, sobre todo porque, o sea, yo creo que los retos, ¿no? Dijéramos que todos en mayor o menor medida nos fijamos pues en muchas actividades que hacemos en nuestra vida diaria. Pueden ser como pequeñas motivaciones que nosotros encontramos para realizar determinadas actividades, pero creo que hay como una cara oscura que muchas veces no se habla y que está muy relacionada con las redes, pues todo este tema, ¿no? De la ansiedad lectora y de querer como leer más o abarcar más porque estás constantemente bombardeado por una serie de imágenes, ¿no? Y es como muy difícil no verte involucrado como en ese espiral, ¿no? Y creo que, pues como tú decías, es importante hablar de esto porque creo que nos está afectando como a muchas de las que pertenecemos o tenemos cuentas en redes que en un principio pues igual creamos la cuenta como para compartir, conocer personas que tengan gustos similares, ¿no? También un poco porque creo que el sistema
nos hace estar como cada vez más aisladas, ¿no? Por este modelo de producción, trabajo, sin apenas tiempo, y era como un espacio guay como para poder conectar con otras personas, pero a la vez es como que tiene una cara pues muy negativa y que nos ha pasado factura y es esto, ¿no? El hecho de compararnos, de querer estar todo el rato presente, ese FOMO, ¿no? Constante de necesito leer 50 libros, necesito hacerme no sé cuántas listas, si no he leído esto es como que nada de lo que hago como lector vale, ¿no? O es válido. Totalmente, o sea, yo creo que aquí, como tú dices, nos pasa a muchas. Yo voy a hablar de mí, porque he venido aquí a hablar de mí. Pero yo este verano, que me seguís por redes, igual lo habéis notado, algunas me hablasteis y todo, cuando regresé de, hey, bienvenida. Tuve que hacer parón de redes, entre otras cosas, o sea, motivos personales y tal, pero una parte importante fue esta, y es que llegó un punto en el que me di cuenta, tía, es que estás leyendo por obligación. ¿No? Como que yo pues estaba atravesando un momento un poquito complicado a nivel personal, o sea, no os preocupéis, no es nada grave, ¿no? Pero bueno, momentos de estos que, como muchas cosas que gestionar, y la lectura, que para mí siempre había sido como una vía de escape y de aprendizaje y de curiosidad y de disfrute, ¿no? Al fin y al cabo, se convirtió en una obligación porque leía, porque tenía que leer, y no solo era el hecho de leer en sí, sino que igual no estaba leyendo lo que me apetecía leer en ese momento, porque tenía que leer X cosa porque es lo que tenía que subir la reseña o tenía como tal contenido pensado o todo el mundo estaba como leyendo X y eso me estaba condicionando mucho y me volví a sentir como si estuviese en la carrera, que yo la disfruté mucho, pero hombre, al final pues me tenía que tragar un montón de... Yo hice filología, ¿no? Leí muchas cosas que me gustaron y otras muchas que me parecieron un peñazo impresionante, y leyéndolas pues muchas veces en diagonal porque, tía, tenías que entregar X cosa tal día y me sentía un poco así. Y entonces es eso que te dices de, vamos a ver, pero ¿en qué momento un hobby, de los pocos hobbies que la vida moderna nos deja, ¿no? Al menos a mí en mi caso de entre trabajo porque tengo que trabajar, voy a entrenar porque tengo que mover el culo porque trabajo sentada, hago la compra por motivos evidentes, ta, 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 ta. De las pocas cosas que todavía hago porque me apetece hacerlas es leer. Y está empezando a no ser ni siquiera eso, ¿sabes? No, fue un momento de, bueno, vamos a calmarnos y a reflexionar un poquito esto, darle una vueltita, porque no tendría que ser así. Sí, de hecho, bueno, tú y yo lo hemos hablado relacionado con otras actividades, ¿no? Como en tu caso fue la ilustración, o en el mío Mm. el tema de la costura, ¿no? Y de crear prendas. Como en el momento en el que una actividad que tú haces por hobby de repente se rentabiliza, ¿no? O se convierte en algo de lo que tú puedes sacar como un beneficio, porque nosotras no nos vamos a hacer ricas por subir reseñas a Instagram, pero sí que cuando tiene como ese lado un poco de trabajo, Mm. dijéramos, pierde como toda la motivación inicial con la que tú hacías eso, ¿no? Incluso llegas como a aborrecerlo y a decir, es que no quiero hacerlo más, ¿no? Y esto es un poco triste y yo creo que es importante que lo tengamos presente, sobre todo también como para gestionar todo ese malestar que vamos a estar experimentando a la hora de exponernos en redes, ¿no? También el tema, pues, como de las compras compulsivas, porque al final te lleva un poco a esto, en el sentido, no dejas de ver, bueno, entre que el tema de las editoriales y las novedades editoriales es algo como, o sea, es que, bueno, inabarcable, ¿no? El ver también como todas esas listas que se crean, todos esos retos lectores, ver que igual tú no tienes como ese libro o esos libros que se están leyendo, que se están consumiendo, te hace como necesitar comprarlos, ¿no? Es como que se genera ahí un deseo por algo que igual, pues en ese momento, y a mí me ha pasado de a lo mejor ver un libro muchísimo en redes, igual en un inicio no me generaba o no me despertaba esa curiosidad, pero el hecho de verlo constante, 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 te hace comprarlo y luego decir, ¿por qué mierda he comprado esto? Cuando, o sea, es que es un libro que ni fu ni fa, ¿no? O sea, que no me dice nada. Que hubiera podido cogerlo en una biblioteca, o en eBiblio y haberlo leído sin necesidad de gastarme ese dinero. Sí, tía, es un poco el efecto tendencia, ¿no? Una temporada se pone de moda un color. Este verano ha sido el amarillo pastel.
Y que tú Sí, acabas diciendo me quiero comprar algo de este color y dices, si no me queda bien este color, no me gusta, no me pega con lo que tengo en mi armario, pero tú te acabas comprando la puta camiseta amarillo pastel porque es lo que te han metido hasta en la sopa, pues me da un poco las vibras de esto, ¿no? Como que también te digo, o sea, yo a veces he descubierto, o sea, gracias a ver un libro hasta en la sopa, he leído libros que en su momento no me habían llamado la atención y luego me han gustado mucho, o sea, tampoco sí, todo es malo, pero el problema que yo creo con esto, que hay con esto, es la sobresaturación del mercado, evidentemente, y la velocidad a la que ocurren las cosas. Porque creo que este factor de tiempo, ¿no? Es el que no deja como espacio a la reflexión, a la crítica y al poder discernir de, vale, esto me interesa o no, que también tiene, luego te obliga eso, ¿no? Lo que decimos, a leer mucho, pero claro, para leer mucho tienes que leer más rápido. Entonces, acabas como en este círculo vicioso de lecturas súper rápidas en las que tú no tienes tiempo de digerir, pero necesitas tachar cosas de la lista como para pasar a la siguiente tanda de pendientes, que igual muchos son eso, ¿no? Son cosas que acabas leyendo porque, bueno, estás como en esta rueda de hámster un poquito. Y esto creo que es problemático porque se está cargando uno de los aspectos más importantes que para mí ha tenido siempre la lectura, ¿no? O sea, la lectura puede ser entretenimiento, expresión artística y tal, y todo es muy bonito, pero no es por ponernos aquí la medalla de pedantas, pero también tiene un componente de pues pensamiento crítico, reflexión, conocimiento, ¿no? Como yo leo para conocer otras realidades, aprender sobre mí misma, aprender sobre el mundo y preguntarme cosas. Y estoy terminando un libro a contrarreloj y me empiezo otro el mismo día porque tengo que llegar a unos números que yo misma me he creado y me he impuesto. ¿Dónde cojones queda la reflexión? Si es que, o sea, no da tiempo como a digerir las cosas, ¿no? sí, y aparte, aparte o sea, de todo esto, ¿no? Parece que se ha convertido en una actividad que más que sea como para adquirir conocimiento, es una actividad que cerrar, ¿no? Necesito terminarlo ya, este y el otro, y empezar otro mañana, y a las 2 horas otro. Y, y bueno, creo que pues es un poco lo que pasa siempre con absolutamente todo lo que forma parte de este sistema, pero al final se está como vaciando de contenido lo que es el acto de leer, ¿no? Que al final no deja de ser un acto político que nos permite como adquirir una serie de conocimientos o plantearnos y cuestionarnos nuestra propia existencia y la realidad en la que vivimos, ¿no? Y creo que esto está como muy relacionado con toda esa performatividad que hay alrededor de la lectura, eh, que ha dejado de ser como un acto que nosotros pues hacemos en la intimidad, como para ser algo que es público, ¿no? Y que tiene, pues eso, como ese carácter un poco de parecer que soy, ¿no? Más que realmente serlo. O sea, parece como que tenemos que estar constantemente mostrando, ¿no? O sea, yo me planteo, ¿dejamos de ser lectores por el hecho de no mostrarlo? O sea, claro, si tú no muestras cuál es tu progreso en redes sociales o en Bookstagram, en Reels, en todo este tipo de plataformas que al final no dejan de cuantificar, ¿no? La cantidad de libros o páginas que leemos al día, nos convertimos en no lectores, ¿no? Porque parece como que no estás leyendo si no lo muestras, ¿no? Todo este rollo de parece que no eres feliz si no compartes tu vida en redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, creo que es peligroso, la verdad, porque, o sea, es lo que he dicho un poco en la introducción que he leído, que al final la lectura se convierte en un capital simbólico, ¿no? Que se consigue ese capital a través de los likes, ¿no? De los seguidores que consigues y creo que al final la lectura es todo lo contrario. Yo estoy de acuerdo, con pinzas entenderme, en que la lectura, y sobre todo lo que extraemos de la lectura, es realmente capital simbólico. Sí, En el sentido, no es que sea necesariamente mejor ser humano alguien que ha leído mucho que alguien que no ha leído nada, pero todo lo que te aporta conocimiento y contacto con otras formas de pensar, de ver el mundo, etcétera, etcétera, para mí es capital simbólico en el sentido, pues todos son cosas que te enriquecen. Pero claro, aquí entramos en lo que dices tú, ¿no, Marta? Que es como, bueno, es como una
moneda de cambio, no en una jerarquía completamente aleatoria en la que hay como los buenos lectores, los lectores reales, y los que no somos lectores o no nos podemos poner esa etiqueta, o sea, el ser lector como aesthetic, ¿no? Y como performance. O sea, dependiendo de lo que muestres en redes, eres mejor o peor lector, dependiendo de lo que leas también. Este paternalismo desdeñoso, ¿no? Hacia la alta cultura, la baja cultura, que al final es completamente aleatorio. ¿Sabes? Es como todo un sistema social con un montón de normas no escritas que por lo que sea conocemos. Y, jolín, a mí, por ejemplo, este verano me ha pasado, a mí me apetecía mucho leer cosas un poquito más ligeras. Son cosas que yo igual no voy a subir a mi perfil de Instagram porque yo pues tengo una cuenta en la que me gusta reseñar cosas con bastante carga política, etcétera, etcétera. Pero yo este libro me he jincado varios libros de Catriona Ward sobre en plan thriller misterio y yo pues la más feliz del mundo leyendo eso. Justamente eran libros que yo pues me apetecía como leerlos, tenía ahí en mi lista y no leía porque eso no lo puedo subir a mi cuenta, ¿no? O no puedo enseñarlo o a ver, o sea, como pensamientos que te cruzan, que al final dices de, bueno, ¿qué más da? ¿Sabes? Pero tiene como este elemento, no me está saliendo la palabra que quiero decir, pero yo sé que tú me estás entendiendo. Como elitista, ¿no? Al final, un Exacto, poco. eso. Sí, es elitista, es clasista, es Claro, como hay géneros mejores que otros. sí. Eh, Y que esto es muy de señor. O sea, es de señor en total. plan, pues no, es que si no conoces o lo típico, ¿no? O sea, yo creo que todas nos hemos encontrado como el típico tío que le gusta como muchísimo la música y tú a lo mejor le dices que te gusta cierto álbum. Bueno, ¿y esta canción en qué año? Mira, señor, no sé en qué año hizo esta canción. O sea, solamente he escuchado el grupo y me gusta. Y no soy una experta musical. Y tampoco necesito como tener que estar demostrando constantemente todo lo que sé, todo lo que he leído, escuchado, vivido en la vida. O sea, ya está bien. Y creo que Sí. esto también creo que porque, bueno, esto sé que lo hablamos como por privado y que en algún momento haremos un episodio dedicado a esto, pero porque creo que las redes sociales perpetúan de algún modo los roles tradicionales de género, ¿no? Y creo que esto es un poco lo que vemos, ¿no? Si no lees determinadas cosas es como que no eres un buen lector o es como un lector de segunda, tienes que estar constantemente demostrando todo lo que sabes. Bueno, es que a mí me da, o sea, como tremenda pereza. Me da pereza y sobre todo como que me apena un poco de que al final algo que creo que a nosotras como mujeres nos ha servido como para pensar, como para construir redes y demás, muchas veces entramos en esas dinámicas de señor pedante tremendo solamente por tener que estar ahí, ¿no? Y bueno, pues que es que me apena, me da rabia. Sí, tía, o sea, también esto al final no es algo nuevo de redes, que yo creo que un poquito, o sea, las redes es lo que dices tú, ¿no? Como que lo perpetúa y yo creo que lo amplifica también. Sí, sí, sí. Pero es algo que viene al final viene de la academia y del canon literario de los cojones y de que lo que es, pues eso, ¿no? La alta literatura, la literatura de masas. Un ejemplo clarísimo fue la que se armó el año pasado con el Nobel a Han Kang, Ah, total. que salieron todos los polla viejas toca huevos. Eso no es literatura, ¿verdad? Seréis woke, pues sí, chico. Yo no le veo el insulto a llamar a alguien woke, ese es otro tema, pero Agenda 2030. es que digo, no sé. Pero es eso, son una serie de actitudes que yo creo que ya existen, ya han existido desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque en el mundillo así como intelectualoide nunca se ha visto igual, pues eso, como a los clásicos, lo que se han llamado como ser clásicos, que géneros enteros como puede ser el romance o el terror. Y puede haber novelones dentro de esos géneros o la ciencia ficción, pero no se considera alta literatura. Igual que ha pasado con cuando un señor escribe sobre la guerra, eso es la experiencia universal del ser humano. Cuando una mujer escribe sobre maternidad, eso son cosas de tías. Pero sí que es cierto que creo que con las redes, la putada de esto es que este tipo de actitudes se han democratizado en el sentido de que cualquiera se dedica a repartir carnets de buen lector o mal lector y al final es como, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿qué más darán? Sí, lo peor es que nos hace como, bueno, nos fomenta todavía, ¿no? Yo aquí, o sea, vengo a hablar de nosotras, pero creo que nosotras ya tenemos como muy metido de base todo este síndrome de la impostora, de no Hmm. ser suficiente, no hago las cosas bien,
siempre hay alguien que lo haga mejor que yo, si no me está funcionando la cuenta o no estoy consiguiendo tantos likes como esta otra cuenta, es porque hay algo en mí que está mal. Y creo que, o sea, al final, todo este tipo, o sea, toda esta vorágine de consumo a través de cómo se están llevando o cómo se están implementando ciertas dinámicas dentro de este tipo de comunidades, hace que nosotras, de algún modo, nos comparemos constantemente con otras cuentas, ¿no? Nos genere inseguridades o fomente las que ya tenemos, creo bueno, pues que también nos puede llevar, ¿no? Un poco lo que nos ocurre igual cuando vinculamos con determinadas personas, que es intentar como agradarles, ¿no? Para ser aceptadas, pues esto nos pasa también llevado a este plano, ¿no? Intentamos adaptarnos a esas dinámicas, aunque no vayan para nada con nosotras, simplemente para que seamos relevantes, ¿no? Y estar siempre ahí como presente. Porque al final lo que se premia un poco es esto, ¿no? La hiperpresencialidad, Mm. todo. Y luego también pienso, es un trabajo que nosotras estamos haciendo, que hay mucho curro detrás, completamente gratis, para que Internet se beneficie del trabajo que nosotros hacemos gratuitamente, ¿no? Es una movida esto. Sí, bueno, el tema de cómo están creadas las redes, cómo funcionan, ya no solo en el ámbito de Bookstagram, sino más generalista, porque esto nos pasa, o Sí, sea, sí. tú y yo tenemos esta experiencia, igual que cualquiera que tenga una cuenta de Bookstagram, pero cualquiera que tenga una cuenta que no sea, bueno, incluso cuentas personales que se han viralizado, ¿no? Pero cualquiera que cree contenido para Internet de lo que sea, tiene una experiencia muy parecida. Y es que al final, tía, estas plataformas están construidas, o sea, tienen un principio muy básico, ¿no? De motivación, que es el de causa-efecto, ¿no? Hago algo, recompensa, y estos son rushes de dopamina. Entonces, es muy jodido. Además, es lo que tú dices, tiene este punto de socialización y de contacto con el mundo exterior, que muchas de nosotras estamos faltas de contacto humano porque no nos da la vida para nada más. O sea, estamos como, ¿sabes? Con las orejeras estas de los borricos, de voy a trabajar, voy a no sé qué, hago la comida, tal, tal, tal. Muchas veces como el foro que tenemos para relacionarnos y como hacer algo más es a través de redes. Claro, el dejar de ser relevantes en redes o el dejar como de o sea, triunfar, como si lo hubiésemos, bueno, ¿sabes? Como si fuésemos aquí Dulceida nosotras, pero como de repente, ¿no? Que baja el engagement y tal, eh, se tambalea un poco tu mundo, o sea, suena muy exagerado decirlo así, pero al menos a mí, y hablo desde mi experiencia, es como, jolín, es algo a lo que le dedicas mucho tiempo, es algo que para ti en cierto modo es importante porque te reporta una serie de cosas, mmm, al menos percibidas, o sea, como unos beneficios percibidos, significa que sea algo necesariamente real, pero claro, es muy esclavo, Sí, es. muchísimo. Y no sé, esto de Muchísimo. la hiperpresencia a mí me mata completamente, o sea, no. Es que a veces tengo, o sea, hay semanas que me pasaba más tiempo en las putas redes que leyendo realmente, y es como, pero ¿qué despropósito es este? Sí, os parece como que lo que es el porqué o el motivo por el que leemos queda en segundo plano porque lo único importante es estar en redes o tener que leer, nosotros que tenemos como un tipo de cuentas, ¿no? Donde leemos señoras, igual con determinada carga política, como solo puedo leer esto porque necesito como generar contenido para seguir estando ahí, ¿no? Y creo que es agotador y también un poco alienante, ¿no? Sí, sí, totalmente. Porque al final también, o sea, como que te limita mucho, ¿no? Y es esa necesidad de. Esto ya, o sea, es otro tema que no, que es como más amplio y todo esto, pero yo creo que esta necesidad de etiquetar todo que tenemos Sí, actualmente, desde tu signo astrológico hasta tu identidad de género o orientación sexual, pero como súper preciso, hay como 87 millones de etiquetas para cualquier pequeño matiz, todas estas etiquetas de fenotipos de personalidad, o sea, todo son etiquetas y nuestra identidad la acabamos definiendo por eso. El problema de las etiquetas es que al final son cajitas, ¿no? Que te definen como muy bien delimitadas. Entonces, a la que tú
no encajas a la perfección en esa cajita, es en plan de, hostia, esta etiqueta ya no me pertenece, necesito otra etiqueta. Y estás como, al final, yo creo que primero que la identidad humana es algo mucho más rico y complejo que una serie de hashtags, porque al final esto es lo que son. Entiendo que es importante nombrar las realidades, porque lo que no se nombra no existe, y hablar de estas cosas y todo esto, pero la sobreetiquetación en todos los aspectos de nuestra vida pienso que es algo limitado, o sea, que más que visibilizar, limita, ¿no? Nos encierra, nos encorseta y es que, bueno, o sea, aparte de la carga mental que esto tiene, es totalmente empobrecedor. Es como de, bueno, es lo que dices tú, nosotras tenemos una cuenta que hablamos de X cosa y parece que no podamos hablar de nada más y sobre todo que no podamos leer de otro tipo de cosas si nos apetece, porque es como el tiempo es finito, yo hago esto y si no hago esto, ya no es que hago, es quién soy, ¿sabes? No sé si me estoy explicando, pero creo que Sí, sí, es... sí, total. Sí, aparte, claro, en el momento en el que, o sea, parece como que también, ¿no? Al tener ese tipo de cuentas, esto es otro melón, pero tienes que estar como posicionándote constantemente con todo, dando tu opinión en absolutamente todo, y es como, uno, a veces no tengo el tiempo como para poder hacerlo, dos, a veces ni siquiera me encuentro en ese estado y a veces tampoco tengo todavía el conocimiento suficiente como para poder dar una opinión formada sobre esto, ¿no? Mm. Luego, otra cosa que creo que, o sea, que la culpa que se genera a través de todas estas dinámicas tiene un poco que ver con lo meritocrático, que también es algo que se fomenta mucho en esa hiperpresencialidad, en ese consumo, ¿no? En la velocidad en la que leo, en la que tal, ¿no? Todo el rato la competitividad con el otro y con intentar ser más, ¿no? Y se genera, pues como tú has dicho antes, también esa idea como de buenos lectores y malos lectores y también de buenas lecturas, malas lecturas y al final también puede erosionar un poco como la autenticidad de quién somos, ¿no? De pues yo leo esto porque a mí me gustas y no tengo por qué leer lo que leen los demás, ni tengo por qué intentar adaptarme a este ritmo frenético de lectura y también que la gente que lo consume, ¿no? O sea, nosotras también que consumimos otras cuentas, como tratar de buscar cuentas que intenten como romper un poco con esas dinámicas. Y yo creo que es esto que es, o sea, es algo que se ha ido denunciando por diferentes cuentas, sobre todo de personas que ya llevaban tiempo con esta comunidad y que han visto como pues igual el funcionamiento de TikTok se ha instaurado mucho en Instagram en los últimos años y que han ido denunciando, ¿no? Porque al final es algo como que bueno, pues antes un espacio donde tú podías encontrar gente, hablar, donde no es que se premiara, pero bueno, te permitía como espacios para la reflexión, para el compartir, para el pensamiento crítico y colectivo. Ahora, pues todo esto, de hecho, se ve en las publicaciones como de reseñas de libros. Lo poco la visibilidad que tienen dentro de redes, porque lo que se premian es como pues el típico carrusel que todas hacemos y todas hemos hecho en un momento dado de recopilación de libros acerca de, pues yo qué sé, libros sobre terror, una tralla ahí de libros sin saber. Sí, típico post que todas también nos guardamos en plan de buscaré los Total. libros y no los buscas porque es Nunca que no, es buscamos. que es, sí, o sea, al final es como esta política, ¿no? Del consumo hiper rápido y de la acumulación, ¿no? Como Sí, acumulación de libros físicos comprados, acumulación de libros por leer en mi lista, de pantallazos de cosas que quiero leer, acumulación de seguidores, acumulación de likes, y todo rápido y todo inmediato y todo como muy masticable. O sea, esto de las reseñas a mí me parece súper triste porque yo me he llegado a plantear, y creo que no soy la única, de decir, no hago más reseñas. No subo ya reseñas porque a mí me conlleva un esfuerzo hacerlas y escribirlas. O sea, de hecho, igual estoy el mismo rato para escribir una reseña que para crear un carrusel así como con más imagen y tal. Y eso que yo soy muy pesada y me tiro 7 horas en Canva moviendo un título, metro arriba, milímetro abajo. Soy ese tipo de persona. Pero me tiro mucho rato escribiendo las reseñas porque las quiero hacer bien, las quiero hacer bien escritas. Me gusta hacerlas que quepan justo en el caption. Sé que hay gente que como que las sigue en comentarios. Me gusta que mis reseñas sean en el espacio que me dan decir lo que quiero decir. Y eso cuesta. No son muchos caracteres, eso es difícil. no es fácil. No es fácil. Y luego digo, ¿sí?
Pero si es que subo una reseña y la ven 4 gatos y de los 4 gatos que la ven le dan like y comentan, yo sé, porque yo también lo hago muchas veces, lo siento amigas, quitémonos las caretas, que nos la hemos leído en diagonal. Porque es humanamente imposible leerse todas las reseñas que se suben a diario a Instagram. Te interesen o no te interesen. Si me interesa mucho el libro, sí que me la leo entera, pero si es como algo que más o menos o tal y quieres como estar presente. Yo muchas veces me las leo en diagonal y luego digo, ¿qué haces? ¿Por qué perpetúas y formas parte de esto? Pero es que es como que te empuja a hacer, es muy complejo. Sí, es muy difícil. O sea, me gusta como que estemos hablando de esto, porque a pesar de que sí que, o sea, nosotras seguimos cuentas que sí que han hablado de esto, por ejemplo, psicóloga lectora hizo un post muy interesante sobre esto, Eva de Archivo Francés Ah, también hizo un episodio en YouTube, ¿no? Hablando de cómo se sentía, ¿no? Y de todo este tema de la comparación, de luego sentirte mal contigo misma. Y aparte de dejar de lado cosas que también nos gustan, ¿no? Porque nosotras, o sea, aparte de lectoras, somos otras muchas cosas, nos interesan muchísimas otras cosas y a lo mejor, pues yo qué sé, te apetece dibujar ese día o te apetece hacer magdalenas en tu casa y a lo mejor no lo haces porque tienes que leer, ¿no? Y no sé. y una cosa que uno de los motivos por los que tuve que hacer parón de redes este verano y por los que he vuelto, pero piano piano, ¿sabes? Voy subiendo cuando puedo y cuando me apetece y me lo estoy intentando como tomar de otra manera. Es que, o sea, a mí siempre me ha gustado mucho leer, he sido muy lectora, me encanta el mundo de las historias y hablar de los libros que me leo, o sea, eso me encanta. Pero también me ha gustado mucho siempre escribir. Y ha llegado, o sea, que la vida adulta es muy complicada y muchas veces como nos dejamos por el camino tareas creativas porque no tenemos espacio, energía y todo eso. Pero desde que me abrí la cuenta de Instagram en particular, o sea, justo antes de abrirme yo había como vuelto a medio escribir y tal, iba haciendo cositas y fue abrirme la cuenta y ir poco a poco dejando de escribir y dices, ostras, pues en uno de los momentos de tu vida en los que más estás leyendo, estoy descubriendo, o sea, no todo es negativo, ¿no? Y parece que sea una mierda todo. He descubierto un montón de autoras chulísimas, he conocido gente súper interesante que también me ha descubierto cosas muy guays. Tendría que ser un momento que dices, wow, cuánto input, cuánta inspiración, cuántas ganas, ¿no? De ponerme a crear yo algo. No me queda tiempo ni energía. Me hundí un poquito en la miseria cuando me di cuenta de que gran parte, por no decir la totalidad, de mi capacidad creadora y de mi energía y de mis ganas y de mis desvelos cuando no estaba trabajando, estaban dedicados a la cuenta de Instagram y a leer para seguir como produciendo para esa cuenta. Y digo, es que me tiro más horas al día hablando de lo que escriben otros que escribiendo yo, que es lo que realmente me gustaría estar haciendo y lo que realmente me llenaría y diría, esto ya es muy intenso, ¿no? Pero, jolín, yo veo más mi propósito vital en terminar una novela o terminar una serie de, o sea, escribir algo yo, que en estar en redes hablando de lo que escriben otros, que es muy guay también, pero no es lo que realmente quiero hacer, ¿no? Es como, me veo un poco atrapada ahí. Sí, sobre todo porque, jo, pues si hablar de lo que escriben otros fuera un trabajo que, a lo que nos dedicáramos plenamente, pues ok, maravilloso, o sea, sería la hostia. Pero como no lo es, tener que invertir como el poco tiempo de ocio que tenemos solamente para eso y de esa forma que yo, o sea, no quiero dejar de estar como en redes. Como tú dices, Hmm. para mí también ha sido algo positivo porque he conocido mucha gente, entre ellas tú, ¿no? Que ha sido como una de las cosas más bonitas que me pasaron en 2024. Hemos compartido muchas cosas y espero que sigamos compartiendo y entonces es como que tiene su lado positivo. No quiero no formar parte de esto, pero sí quiero revisar la forma desde donde lo estoy haciendo, ¿no? Y que también la gente pues empiece a cuestionar de qué estamos haciendo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con las redes? Cómo de algún modo, si no perteneces o entras dentro de las dinámicas, quedas como un poco excluido, ¿no? Y como un poco fuera de esta comunidad. Y yo creo que es importante como crear y fomentar de algún modo comunidades que sean inclusivas para todas y que, bueno, no solamente que sigan como el algoritmo, la meritocracia, el ser premiado y recompensado, sino que nos sirvan realmente para conectar con personas que están detrás, ¿no? Sí, tía, es que
Claro, al final, o sea, llevamos todo el capítulo rajando de las redes, ¿no? Pero realmente estabas hablando ahora y lo pienso y digo, jolín, es que tienen una parte positiva y es sobre todo esto que dices tú, ¿no? De para ciertos nichos es el de encontrarnos y el de poder compartirlo. Que yo, por ejemplo, y esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces, o sea, yo tengo amigos y tal, pero amigos con los que yo haya podido hablar de los libros que me leo, hasta que me hice Bookstagram, no los tenía. Entonces, para mí eso ha sido muy enriquecedor. Y también pienso, por ejemplo, en lo que hemos hablado antes, ¿no? Del tema de la sobresaturación editorial, no sé qué. Digo, vale, la parte negativa ya la hemos comentado y es evidente. Pero, jolín, también que se publique más ha dado pie a que un montón de voces que habrían estado marginalizadas eh, ya no estén, o sea, ni silenciadas ni relegadas a fanzines cutres salchicheros que desaparecen, no porque sea menos un fanzine que un libro, sino por un tema como de oficialidad y de que eso vaya a estar en bibliotecas y que eso se vaya como a conservar, ¿no? Entonces, es un poco la putada del capitalismo, ¿no? También que dices de, vale, tiene muchas cosas malas y al final es como que siempre acaba favoreciendo a los de siempre, pero como también tiene este resquicio como de esperanza, ¿no? Y de oportunidad, que muchas veces es una patata envenenada, ¿no? Pero pasan también estas cosas. eh, son estos los motivos por los que dices de, bueno, a ver, dinamitarlo todo, quizá no, pero sí replanteárnoslo como muy a fondo, porque tiene como una parte positiva todo esto, aunque realmente yo creo que muchas veces es como toda la carga, la parte negativa la que pesa más. Pero creo que también es importante no perder de vista, pues eso, ¿no? Como las cosas buenas que nos reporta y que si nos planteásemos todo de otra forma, podrían tener mucha más importancia. O sea, podría ser siempre así de guay todo, ¿sabes? Como el resumen. Sí. Cuando te escuchaba hablar y decías lo de los resquicios estos de esperanza, pensando en hitos privados, de cómo tratan de sobrevivir, ¿no? Dentro de un mundo de mierda, o sea, que está pues, las últimas y que va a estallar en cualquier momento, pero siguen ahí, como que seguimos un poco aferradas pues al hecho de vincular con otros y de intentar construir algo mejor. Esto que Total. decías, como del mercado editorial, creo que también, o sea, claro, tiene cosas muy guays. A mí me apena, por ejemplo, que el formato fanzine se haya perdido, porque creo que en los 80 fue algo que se estilaba mucho, ¿no? En Mm. muchos ámbitos culturales, musical, a nivel de literatura, ¿no? Político, etcétera. Y es un formato que se ha perdido. Pero creo también que hay algo como jodido y es que este hecho de querer como abarcar más, cada vez publicar más, sin parar, ¿no? Y que se consuman cada vez y más libros, es lo que ha hecho que entren pues todo el tema, o sea, que se deshumanice de algún modo el mercado editorial y que entren en juego todas las inteligencias artificiales, ¿no? Porque al final, pues si tengo una máquina o una herramienta que me permite traducir de manera chapucera 50 libros en vez de uno y me permite publicar 100 libros en vez de 20, pues ¿por qué no lo voy a usar, ¿no? Al final como que, bueno, tía, es que, o sea, yo muerte al mercado, el mercado se adueña de todo, Es tía, es que es terrible. una mierda, No, claro. no. Y lo peor del mercado es que dices, el tema este de las IAs a mí me toca particularmente la pera. Primero como lectora, porque me parece una falta de respeto y un insulto a la inteligencia de los lectores que las editoriales usen IAs para traducir, para corregir, incluso para medio escribir ya cosas o para hacer las portadas o... Esto me parece de traca y luego te cobran el libro a 20 pavos. Pero es que además a mí me afecta a nivel profesional. O sea, yo he sido ilustradora y actualmente trabajo como traductora y correctora. No dentro del mercado editorial, que ya me gustaría, pero sí que muy cercanamente. Entonces es como, jolín, es que me quieren dejar aquí sin pan. ¿Cómo pago yo el alquiler y las cosas? Entonces es un tema que a mí me despierta una ira bastante poco racional. Sí que tengo que decir además que me entristece muchísimo que este tipo de prácticas que podrían parecer propias, ¿no? Como de las grandes corporaciones, no vamos a decir nombres que nos escuchan cuatro gatos, pero todavía nos van a censurar el podcast. Pero sabemos, ¿no? Qué grandes editoriales estamos hablando, hay tres o cuatro, no hay más. Pero es que en el último año han salido como varios casos de este tipo, de editoriales pequeñas e independientes,
Algunas de ellas han hecho una bomba de humo impresionante de, uff, aquí no ha pasado nada. Y claro, esto me da muchísima pena porque yo soy súper, bueno, yo y Marta, ya lo sabéis, somos súper defensoras de las editoriales pequeñas, o sea, a muerte ahí con la gente que se la juega y se pone a montar una editorial con lo complicado que es vivir como autónomo en España y encima editando libros, cágate lorito. Y me da mucha pena que sabiendo lo que se le ocurran estas editoriales, haya otras que decidan tirar por aquí. Pero a la vez lo pienso y digo, claro, está tan jodido el mercado porque hay tantísima oferta y es tan caro, tío, realmente. O sea, para un conglomerado editorial gigante no, pero para una editorial pequeña es tan caro y tan complicado sacar adelante un libro que digo, o sea, yo porque siempre prefiero pensar lo mejor de las personas, pero igual estas editoriales pequeñas que se dedicaron a hacer ese tipo de prácticas cuestionables, igual es porque fue la forma en que vieron como viabilidad dentro del mercado. Es como es que estoy pensando según hablo, ¿no? Pero es como, creo que es un tema complejo porque, de nuevo, o sea, el capitalismo tiene esta mierda, ¿no? Que como que lo convierte todo en una rueda caníbal gigante que nos fagocita a todas a la vez que te da como herramientitas como para tú poder mantenerte más o menos a flote. Pero claro, esas herramientas también son como de doble filo y entonces es como, es muy complejo, ya no sé. Sí, es muy difícil. Yo sí puedo pensar que igual determinadas editoriales pequeñas lo hacen un poco, bueno, pues es este rollo, ¿no? De tratar de ser más o de intentar quedar por encima, ¿no? Y Hmm. muchas veces eso supone jugar sucio. Es que si no, no hay, o sea, no hay una alternativa real, ¿no? No lo justifico para nada, pero puedo entender que alguien se llega a plantear hacer determinadas cosas bastante pues, cuestionables éticamente, ¿no? Simplemente como para intentar pues generar un público más grande, ganar dinero, ¿no? Aún así, pues bueno, me parece una mierda. No, Pero sí, es que no, no sé, luego también siento, ¿no? Eh, que es un poco, ¿no? O sea, a ver, creo que a nivel tecnológico, pues ha habido o sea, la tecnología creo que no puedes vivir al margen de ella, ¿no? Porque al final vivimos en un mundo en el que esto forma parte de nuestro día a día, de la forma en la que nos relacionamos, ¿no? O sea, se ha metido hasta en lo más íntimo, ¿no? Que es como pues la forma de vincular con los demás. Pero sí creo que es de carácter urgente que pensemos la forma en la que podemos como, combinar el uso de estas tecnologías y preservar el valor de lo humano, ¿no? Y de, bueno, pues no sacrificar igual la calidad por la cantidad. el gran problema, tía, que tiene esto, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, ¿eh? Pero es que este problema de sacrificar la calidad por la cantidad ya venía de antes de que empezasen como a Sí, sí, sí. normalizarse las IAs. Entonces, claro, eh, de nuevo, o sea, sin pretender ser ni clasista, ni pedante, ni nada, pero como persona de letras que ha vivido toda su vida como muy en contacto con las bellas artes y que siempre mi padre, por ejemplo, es un enamorado de la pintura y de todo. Entonces, como que lo he vivido mucho desde pequeña y lo tengo como muy, forma parte muy intrínseca de mí, ¿no? Que es esto de, y ahora viene el momento intenso de la vida, como que el arte, para mí, o sea, cualquier tipo, cualquier forma de arte y de expresión, es como la quinta esencia de lo humano, porque son esas cosas que hacemos que tienen una finalidad más allá del mero utilitarismo. ¿No? Que es como pues expresarnos, dejar una huella, ser recordado, como en homenaje, ¿no? A algo o a alguien que para nosotros significa muchísimo. Son todo acciones que no son necesarias para seguir vivos. Tú respiras y duermes y vives igual, sin componer una canción o sin leerte un libro. Pero son las cosas, ¿no? Como que enriquecen en el sentido que es lo que conforma la verdadera experiencia humana. La alegría, la devoción, el duelo, la pasión, todo esto son cosas que el arte como que plasma, también un poquito como que perpetúa y modela, ¿no? En el sentido, todos amamos como hemos visto amar en las películas o en las canciones de amor. Entonces es como, es una pena muy grande que estemos yendo, ¿no? hacia este modelo de, pues es cuanto más mejor, da igual si es una puta basura, y que encima
pues tenga todo este componente de moral tan dudosa de, bueno, las IAs no solo dejan sin trabajo a un montón de profesionales, es que están directamente robando a esos mismos profesionales porque se dedican a hacer refritos de todo lo que está en la web. Cuando hablamos de IA generativa. Claro, es como, o sea, te van haciendo un puto Guernica, ¿sabes? Hay de trozos varios y que al final es lo que hace un artista, ¿no? Tú bebes como de varias influencias, pero siempre lo pasas como por tu propio filtro, ¿no? Y eso las IAs no lo tienen. El capitalismo más voraz y más feroz de este de le piso el cuello al vecino y me da igual, y da un poquito de miedo. Sí, es terrorífico. Luego también, bueno, yo ya puestos a criticar, pues critiquemos, pero creo también que hay un problema en cuanto a lo que se decide publicar y lo que no. O sea, yo desde aquí, por favor, editoriales, no necesitamos más ediciones de un cuarto propio de Virginia Woolf, porque hay 300.000. Entonces, si ese dinero en hacer 80 ediciones del mismo libro, pues que además no creo que yo qué sé, del año 2000 al 2025 haya mucha diferencia en cuanto a la traducción, ¿no? Por ponerte algo, pues igual invertir ese dinero en recuperar obras de autoras, sobre todo, por favor, que no se publican o que están súper descatalogadas, que su obra ha quedado en el olvido, ¿no? Tío, invirtamos el dinero en esto, ¿no? También nosotros, o sea, a ver, nuestra responsabilidad es ínfima en comparación con la que tiene el macromundo editorial, ¿no? Pero también creo que es importante que pensemos a quién le damos el dinero, qué es lo que compramos, qué perpetuamos cuando hacemos determinada compra y que las compras que hagamos de libros, que esto, bueno, pues es muy bonito, yo siempre que lo pienso y luego muchas veces me pasa como a todas, ¿no? Pero sí decir, son 20 pavos, me cuesta como mucho dinero conseguir esto, ¿en qué los voy a invertir? ¿No? ¿Voy a seguir generando este consumismo compulsivo o los voy a invertir realmente en un libro que merece la pena y que realmente quiero leer, ¿no? Pues es que, ¿qué más añadir a lo que ya has dicho? ¿No? Totalmente de acuerdo. Bueno, yo creo que llevamos ya el ratito, un buen ratito charlando. Creo que lo podemos dejar aquí por hoy. Bueno, pues como siempre, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que os haya gustado mucho este episodio, que no os hayáis visto muy oxidadas porque hacía días que no grabábamos y a pesar de que Marta y yo pues, nos hemos ido viendo y vamos charlando, no es lo mismo hablar tomando un café que en modo podcast. Total. Y que nada, que esperamos recuperar el ritmito de episodios de la temporada anterior y pues seguir estando aquí cada 15 días aprox contando cositas. Y bueno, pues ya para finalizar y antes de cerrar el episodio, preguntarte como siempre qué estás leyendo ahora, Marta. Pues venga, yo voy a enseñarlo, ¿vale? Porque lo tengo Qué guay. aquí y es Negro de María Negroni. Entonces, ella, bueno, este libro llevo muy poco, ¿verdad? Porque son como pequeños fragmentos o textos, dijéramos, en los que va reflexionando acerca de cómo lo gótico, los elementos góticos, el terror, la monstruosidad y demás, se relacionan con la poesía, el lirismo, con el personaje poético, ¿no? Cómo hay ahí, pues, esa eh, dijéramos como correlación entre unos y otros. Entonces, claro, pues no lo leo como de tirón, porque al final no es una novela, y en cada parte pues te va desarrollando un poco ese pensamiento y esa idea suya en torno a una misma idea común. O sea, cuando lo vi que lo subiste por redes ya me dio ganas de leerlo, pero sin saber de qué iba y ahora más todavía. Sí, es como un museo, pues real, se llama así, y creo que es pues como pequeñas piezas, ¿no? A través de la escritura. Un poquito ese puntito de archivo que nos gusta. Sí, 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 muy bonito, la verdad. Qué guay. ¿Y tú qué estás leyendo ahora? Bueno, yo estoy leyendo y no estoy leyendo muchas cosas. Esto es un tema que daría para otro podcast. Es que tengo como 25 libros a medias, sin exagerar, por casa. Un poco por lo que hablábamos en el episodio de hoy, porque es en plan de, ay, tengo que leer esto y lo empiezo y se me hace bola o empiezo otra cosa porque tengo que empezar otra cosa. Entonces mi objetivo, que seguramente me salte, pero mi objetivo de aquí a final de año es por lo menos, o sea, los 25 es poco realista, pero igual 5, 6 o 7, ¿sabes? Como rebajar esa lista, ya no de pendientes, sino de libros a medias. Pero bueno, que esté leyendo así activamente,
el librito para nuestro club de lectura de este mes de octubre, que es Su cuerpo y otras fiestas, de Carmen María Machado. Chicas, es una pena porque es un librito al que se ha apuntado poca gente y es una fantasía maravillosa. O sea, Total. súper original en la forma, en el tratamiento de los temas. La pava mezcla géneros literarios. O sea, es una... Te quedas loquísima. Y además tiene lo que nos gusta a nosotras. Un componente como de crítica social. No sé, muy guay. Me está gustando mucho. Y luego, que he empezado hoy justo con el café, o sea, un ratito antes de grabar con Marta, un ensayo que se llama Despojos racistas, de Josefa, no me acuerdo el apellido, que es un ensayito muy breve de estos cuadernos anagrama en el que analiza un poquito o sea, cómo el racismo actual es un dispositivo capitalista puesto en marcha como para justificar, ¿no?, esta jerarquía eh, económica y racial, como estas desigualdades, y cómo con las nuevas políticas supuestamente verdes del norte global esta desigualdad no hace más como que acrecentarse. En el sentido, está todo el norte diciendo que tenemos que hacer la transición energética y a dónde están yendo a expoliar materias primas para hacer dicha transición energética. Buah, tía, qué melón esto. Es un melón impresionante y me da un poquito de pena porque lo tendré que leer rápido porque es para el club de lectura de Sinusia de este fin de semana. Pero, tía, o sea, digo, es que no creo que... Es un ensayo, pero no es nada denso. Se lee bastante ligero y a ti te encantaría. Me está gustando mucho. Qué guay. Muy Me guay, lo muy guay. apunto. Sí, sí. Y bueno, nada, llevo de 90 páginas, igual llevo 20, pero recomendadísimo. Y súper necesario además, creo. Sí, total. Bueno, pues esto sería el final del episodio de hoy. Nada, pues recordaros que nos podéis seguir en nuestras redes personales, luego también en el Instagram del podcast, vernos en YouTube o Spotify, la plataforma que os resulte más cómoda a vosotras. Y pues como siempre, que sobre todo, pues leáis mujeres.